Eh, entonces, siguiendo con esta antropología contemporánea, a ver, estamos partiendo de una concepción del ser humano que vamos a tratar de rastrear en Marx y en Nietzsche, que ya no postule la separación entre el humano y la naturaleza, que ya no postule la separación entre el humano y el animal y la planta y la piedra, a partir de una concepción, si quieren explico un poco más para que se haga un poco más accesible, a partir de una concepción del ser o de la realidad, a partir de una ontología, eso sería una concepción del ser o de la realidad, que postula que el ser es potencia de creación. Que el ser no es ser algo, que el ser no es algo determinado, sino que ser es potencia, que ser es cambio, que ser es creación, que ser es novedad. ¿Qué pasa con las fuerzas interpersonales? No sé qué son las fuerzas interpersonales. Yo estoy hablando de que son las fuerzas entendidas como el ser. En todo caso, vamos a esperar un poco más a la explicación, Cecilia, y volvemos a ver qué serían fuerzas interpersonales. Me puedo adelantar a una respuesta y decir, bueno, fuerzas interpersonales, la fuerza por definición es lo que está entre. Por lo tanto, la fuerza nunca es personal. El ser nunca es de uno. La fuerza siempre es justamente lo que acontece en relación con otros seres. Con lo cual, fuerza interpersonal es como una tautología. Siempre, la fuerza está entre seres. Lo que pasa es que ni siquiera es entre personas. Porque miren, vuelvo al ejemplo de recién. La fuerza que está pasando a través de mi cuerpo y que está creando esta clase y que está tratando de explicar esto y que los mantiene a ustedes a las 10 de la noche frente a una computadora, esta fuerza no se explica sin las fuerzas que ustedes devuelven. Entonces siempre es personal. Y esas fuerzas que ustedes devuelven son ustedes personas, pero son en realidad ustedes ahora imágenes o bits en una computadora. ¿Dónde está la persona ahí? Y ni hablar que esta fuerza dependería de la conexión de internet. Entonces, no tiene que ver exactamente con lo personal, tiene que ver con lo real, con lo que es. Y lo que es las personas que estarán cada uno en su casa, el monitor, los bits y la conexión de internet. Todo eso es el ser. Bien. La fuerza onda Star Wars. No, la fuerza onda... Yo odio Star Wars. Me vas a matar todavía. A mí no me gusta. De hecho, les voy a hablar de la ciencia ficción y les voy a hablar de una ciencia ficción que es lo contrario de Star Wars. Porque la ciencia ficción del cyberpunk yo la voy a tomar a partir de un escritor de ciencia ficción que me encanta, que es James Ballard, que decía que la ciencia ficción no tenía que ver con el espacio exterior y con ponerle alerones a las cosas, sino con el espacio interior. Y que el cyberpunk, y en esta idea de pensar el humano como una mezcla entre la máquina, el robot y todo, está esa exploración de lo interior, en realidad, de lo humano. Blade Runner, claro, Agustín, perfecto, ese es un ejemplo. Ya va a venir eso, la semana que viene. Entonces, estamos partiendo de una concepción del ser que postula que ser es crear, que la creación se entiende como relaciones de fuerzas, de potencias que van variando en función de esas relaciones. Es decir, como si fuera una especie de magma en movimiento, ¿no? De caos, de volcán creativo, que nunca es estable y que siempre está creando. Ahora bien, si eso es el ser, ¿cómo llegamos a esta constitución de la vida en donde acá tengo un humano, acá tengo una cosa inerte y acá tengo una máquina, la computadora? ¿Cómo llegamos a vivir creyendo, incluso viviendo en la realidad, ¿no? Como si fueran cosas separadas. Si todo es común, como dijo Heráclito, si el ser es lo que es común, ¿cómo es que vivimos como si fuéramos independientes del resto de los seres? ¿De dónde sacamos no solo nuestra representación y las ideas que tenemos que me dicen que somos seres separados, sino de dónde sacamos cómo hacemos que la propia vida se haya organizado como si fuéramos seres privados, independientes, propios y separados de los otros seres? ¿Qué quiero decir? Que si bien el ser es esa mezcla, esa relación en donde uno siempre es con otro y el otro es todo, no solo los humanos, al mismo tiempo,
la vida se ha organizado de tal forma que los seres parecen ser como independientes de los otros, ¿no? Porque yo digo que la máquina no es un humano y que yo soy yo, Nacho es Nacho y Jesse es Jesse. Josie, perdón, Josie. Matrix, lo bueno de este medio es que tengo lejos y no me puedes tocar con el borrador, sí. Sí, claro. Pero yo puedo apagar también y se apaga todo, ¿eh? Bien. Bueno, Matrix sería, por ejemplo, un ejemplo de una ciencia ficción distópica al modo del cyberpunk, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. No sé si es... Me mata, Nacho. No sé si es lo mejor, iba a decir. Me va a matar. No, no. La semana pasada les dije que el que no había visto Matrix no podía aprobar esta materia, así que Sí. por favor no me No, 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 digas. no, no, yo también. A mí por lo menos la primera película de Matrix, Nacho también lo Matrix. dijo, es una de las grandes obras del cyberpunk. Florencia, sí, retírate, por favor. Bueno, quiero que entiendan este problema. Ex Machina, muy bien, ese es otro ejemplo que está bastante bueno también para pensar lo que vamos a pensar hoy, lo que vamos a pensar la semana que viene. ¿Cómo, partiendo de la idea de que el ser es todas estas relaciones, llegamos a que la vida esté organizada como si fuéramos seres separados e independientes? Y ahí nuevamente, Marx y Nietzsche comparten también como un mismo diagnóstico y un mismo análisis. Y es súper interesante, insisto, porque son dos pensadores que por muchísimo tiempo han sido separados y tienen como una misma intuición, con marcos conceptuales completamente distintos, con intereses y objetivos completamente distintos, pero de alguna manera tenían como una misma sensibilidad ante ciertos temas. Tanto en Nietzsche como en Marx va a haber una crítica a la idea de que el ser es una sustancia. La idea de que el ser es un ser que se explica en sí mismo y por sí mismo. Fuera una computadora, un humano, un árbol, no importa. Pero que lo que es, un árbol, una computadora o un humano, es en sí mismo y por sí mismo. Los dos critican esa idea. Los dos van a hacer una crítica a esa idea de sustancia, a esa idea del ser como sustancia, eh, explicándolo como si fueran formas religiosas. Hay algo como religioso en ese concepto filosófico, que no es simplemente un concepto, es una manera de organizar la vida. Ojo, no es solo una representación. Lo que critican Marx y Nietzsche, y ahí es otro punto en común, no es simplemente una idea que sería falsa o que estaría equivocada. Es lo último que les importa eso. Lo que les importa a ellos es un modo de organizar la vida que es contrario al ser o que es contrario a la vida. Es un modo de cómo está organizada la vida material y concreta, que ellos consideran que es un modo empobrecido. ¿Sí? En Nietzsche eso se llama metafísica. Y en Marx se va a llamar de dos maneras. Se va a llamar alienación y fetichismo. Bien. Vamos a tomar dos conceptos que representan esta crítica. Esta crítica a cómo está organizada la vida de manera como empobrecida. Y que ese empobrecimiento tiene que ver con pensarla como sustancias, como organizarla como sustancias. Los dos conceptos son, en Nietzsche, como dije, la metafísica, vamos a hablar del ídolo. Nietzsche va a hablar del ídolo, por ejemplo, tiene un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos. Y Nietzsche va a explicar qué es un ídolo, ¿no? Que es una figura religiosa, ¿no? El ídolo. Es la estatuilla, la representación, es el objeto sagrado, ¿no? El ídolo. Nietzsche va a hablar del ídolo, ahora les voy a explicar qué es. Y Marx va a hablar del fetiche, o del fetichismo. Ídolo y fetiche son dos conceptos muy próximos entre sí. Y que, insisto, dos autores que parecían muy lejanos, cuando abordan qué es el ídolo y qué es el fetiche, lo explican del mismo modo. Es genial. A mí me alucina, no sé. Me parece fantástico porque son mis dos filósofos favoritos. Entonces, encontrar estos puntos en común, para mí me parece fantástico. Y me salva de las contradicciones a las que supuestamente en las que tendría que caer si le gusta Marx y si le gusta Nietzsche, ¿no? Entonces ya creo que yo no soy más contradictorio por estas cosas que les estoy explicando. Bien, ¿qué dice Nietzsche del ídolo? Nietzsche dice, la metafísica es una construcción mental, es una construcción filosófica, es
una concepción del mundo, pero también una manera de organizar la vida, una manera de darse la vida, que supone que ante ese caos, ante ese devenir incesante que es el ser, ante esas fuerzas creativas sin fondo, el humano, este animal enfermo que es el hombre, el humano no lo tolera y no tolera que las cosas sean creaciones, que las cosas sean inventos, no tolera que las cosas cambien porque es pura variación, no tolera que las cosas sean finitas y sean provisorias. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Para ser tolerable a ese ser que es como una especie de magma o de lava en creación y que no tiene fondo, ante eso, el humano ¿qué hace? Crea mundos ideales. Mundos ideales que son todo lo contrario, que son permanentes, idénticos, estables. Como una ficción útil. Como yo no puedo, a mí no me entra en la cabeza que tanto despelote para que todos nos vayamos a morir. No, tiene que haber algo más. Sí, claro, está el cielo. Bueno, está el cielo. Esas ideas me tranquilizan. Lo real es ese magma sin fondo de las fuerzas creativas. Invento, ficciono la vida eterna y el cielo. Realidad y ficción. Con el tiempo, con el hábito, con la costumbre, el humano olvida que esto fue un invento y entonces empieza a creer que el invento es lo real y que esto que es la realidad es algo aparente. Y que entonces la verdadera vida está en otro lado. Y entonces empieza a organizar la vida, y acá quiero que entiendan esto, porque si no, no sirve Nietzsche y Marx, porque Nietzsche y Marx hicieron esto. No están preocupados por desmentir una concepción filosófica, están preocupados por hacer una crítica a una manera de vivir. ¿Sí? Que eso es lo que inaugura la filosofía contemporánea, es llevar la filosofía a lo contingente, a la vida concreta, a la existencia. Esa construcción metafísica, ¿qué es lo que termina siendo? Bueno, a mí me va mal en la vida, pero no importa, porque en el más allá voy a ser recompensado. Y yo tengo toda la vida ya organizada y vivida de manera pobre, con baja intensidad, porque estoy pensando que viene después la vida. Entonces no es simplemente una representación, es cómo organizamos la vida. Ni hablar si me dicen que la única manera de ser es dentro del matrimonio monogámico. Entonces, y bueno, si eso es la única manera de vivir, estoy acá adentro. Si esto es lo real, me quedo acá. Aunque podría haber un montón de otras cosas, le digo que no. Y es la vida la que se hace mierda. Cuando uno construye la vida según esas categorías metafísicas. Ahora bien, de mi finitud creo que algo superior para resguardarme y lo naturaliza. Muy bien, perfecto, Cecilia. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? ¿El ídolo qué es? El ídolo es ese ser que se presenta separado de mí, como algo exterior a mí, como algo exterior. Por ejemplo, Dios. Por ejemplo, el alma. Separado, ¿se acuerdan? El cuerpo y el alma. Separado. Como si fuera una realidad externa a la que además yo después me voy a someter. Entonces yo termino sometiendo a una realidad que se presenta como ajena a mí, cuando en realidad eso fue una obra mía. Fue obra del ser humano. Y lo empiezo a vivir como si fuera algo que está fuera de mí y que tiene una existencia propia e independiente a mí. Cuando en realidad, en primer lugar, eso fue una creación humana. Bien. Nietzsche dice, bueno, esa es la historia del largo error, ¿no? De creer que la realidad, que el ser es aparente y que hay una realidad distinta en otro lado y que esa es la verdadera realidad, cuando en realidad es un invento. Muy bien. La religión es el mejor ejemplo de esto. Yo creo a los dioses, no sé, creo a los antepasados, porque me dan un resguardo, una identidad, cierta permanencia, y esos antepasados los empiezo a adorar de tal manera que se convierten en dioses, y después adoro a los dioses y creo que la vida está al servicio de esos seres, y cuando en realidad todo eso fue un invento.
¿no? Ese es el ídolo. Es un ser que se presenta como estando ahí, como un ser que no está creado, que fue desde siempre, al que yo me someto, además. Ese es el ídolo. Marx explica una característica del capitalismo. Se corta, me dice Cecilia. ¿Se corta, chicos, chicas? ¿O me escuchan bien? A mí no, dice Florencia. Ok. Sí, no, a mí no. Bueno, no sé. Bien. Bueno, será tu conexión. Bueno, Marx explica del mismo modo el fetichismo. Explica el fetichismo que es, según Marx, la manera en que está organizado el capitalismo. Para Marx es un problema del capitalismo esto. Aunque podríamos rastrear en el propio Marx elementos parecidos en otros momentos históricos, hay algo que es propio del capitalismo. Que Marx lo explica del mismo modo que Nietzsche explica qué es el ídolo, que es lo que expliqué recién. Bien, les voy a leer algunos fragmentos de Marx. Bueno, ¿vamos bien? Bien, algunos fragmentos. Bien, tengo que terminar antes de las 8, me quedan 10 minutos, tremendo. Bueno, no sé cómo voy a hacer. Miren, en Miseria, voy a ir así, a lo loco. En Miseria de la filosofía, no, me dice Jacqueline. En Miseria, no importa, la semana que viene lo voy a retomar. En Miseria de la filosofía, Marx, que es un libro de Marx, Marx dice, un libro temprano de Marx, dice, al decir que las relaciones actuales, las relaciones de producción burguesas, el capitalismo, son naturales, los economistas dan a entender que se trata de relaciones en que se crea riqueza y se desarrollan las fuerzas productivas de conformidad con la naturaleza. Por lo tanto, esas mismas relaciones son leyes naturales, independientes de la existencia del tiempo, independientes. Son leyes eternas que siempre deben regir la sociedad. Así, hubo historia, pero ya no la hay, ¿no? Hubo historia, pero ya no la hay. Como, ¿qué es eso? Las leyes que regulan la economía capitalista están presentadas como si fueran leyes naturales. Es decir, leyes que son independientes de nuestra época. Es decir, no tiene nada que ver ni con el mundo, ni con el humano, ni con el capitalismo. Son leyes naturales. Es decir, la misma proyección, la misma separación de presentar un orden de la realidad como si fuera ajeno a la construcción y a la creación. Cuando en realidad todo es creación. Porque ya dijimos que ser es creación. Bien, sigo, ¿eh? Otra cita. Eso era de la miseria. Una cita del Capital, del libro de Marx, importante, dice, hablando de lo que sería el mundo de las mercancías, ¿no? Que es, la mercancía para Marx es como la célula del capitalismo, ¿no? El capitalismo es un tipo de economía que se basa en la mercancía, ¿no? Ahora se corta, dice Josie, mucho. Estarán atentando, me pongo paranoico, contra la explicación de Marx. Sí, bien, no. ¿Qué característica tiene la producción capitalista? En nuestro presente, dije que Marx habla del capitalismo. El capitalismo se basa en la producción de mercancías. Y las mercancías, o sea, toda la vida tiene que ver con la producción de mercancías. Bueno, lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver en los prácticos. ¿Qué características tienen las mercancías? ¿Qué características tiene toda esta vida que gira en torno a la producción de una mercancía? Miren lo que dice Marx. Tan pronto como estas proporciones cobran por la fuerza de la costumbre cierta fijeza, parece como si brotasen de la propia naturaleza, inherente a los productos del trabajo. Voy a explicarlo. ¿Qué es eso? Yo tengo un objeto acá y esto es una mercancía que sirve para algo que es un lápiz. Pero al mismo tiempo eso tiene un valor en el capitalismo. Este valor, el valor que tiene este objeto, se presenta como brotando de las características naturales, la misma construcción que planteaba Nietzsche, que es, yo creo que el valor de este objeto, y que este objeto vale tanto, es por sus propiedades naturales, porque es liviano, escribe bien, cuando en realidad el valor del objeto viene de relaciones sociales de producción, porque el valor de esto tiene que ver con cómo está organizada la producción o el trabajo, que es lo que ya estábamos viendo con Marx. Es decir, esto es producto del trabajo humano. Ahora,
este objeto en nuestra realidad se presenta como si tuviera propiedades inherentes, como si su valor brotase de sus características naturales. ¿Eso qué supone? Negar, ocultar, o como dijo Nietzsche, olvidar el carácter producido de este objeto y de su valor. Así como olvidamos que inventamos a los dioses, olvidamos que esto también es el producto de una invención humana, de una creación que, como toda creación, es relaciones de fuerzas. Sigo leyendo. Esperen, ya termino, ¿no? Miren, vamos a poner una cosa más. Marx dice sobre la mercancía, que insisto, la mercancía que es cómo está organizada la vida en el capitalismo. Eso es el fetiche. Como en Nietzsche es el ídolo, que la cultura considera que la realidad es una cosa que ya está hecha, que está allá afuera, etc. Dice, la mercancía, dice Marx, o las mercancías, son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Es decir, describe al modo de vida dentro del capitalismo como si tuviera características religiosas, ¿no? Del mismo modo que podríamos decir la metafísica o el ídolo en Nietzsche. Las mercancías tienen cosas porque no se ven. ¿Qué es lo sutil? ¿No? El ídolo, ¿qué es? El ídolo es el dios que parece que tiene vida propia, que no depende de nosotros. La mercancía también parece tener vida propia. Mirá, esto vale tanto. El teléfono vale tanto porque es más sofisticado. Como si fueran cosas independientes de los humanos. Bien. Creo que voy a terminar acá. En una cita más. Miren. 2 citas más. Dice Marx. La forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos humanos. Esa forma fantasmagórica que es, acá tengo un objeto que vale tanto, acá tengo otro objeto que vale tanto, yo también soy otra cosa que en el mundo tiene lugar también del valor, de ser alguien que le pagan tanto a plata para trabajar como este objeto que tiene tanto valor, y cada uno tiene como un valor propio. Todos los seres, cosas y humanos están puestos en la sociedad como cosas, como fetiches, que tienen un valor en sí mismo y por sí mismo. ¿Sí? Eso es el fetichismo. Todo el carácter, toda la forma fantasmagórica de una relación entre objetos no es más que una relación social. Obvio. El valor de esto tiene una relación social, que acá hubo trabajadores y propietarios que produjeron esto y le pusieron valor. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las religiones nebulosas del mundo de la religión, dice Marx, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia. Es idéntico a lo que dice Nietzsche. Los productos de la mente humana, ¿esto qué es? Este objeto es producto del ser humano, del trabajo humano. Como el ídolo, como Dios, como la religión, es un producto de la mente humana. Y sin embargo después empezamos a vivir como si fueran cosas reales, ajenas, exteriores a nosotros. Seres dotados de vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre sí y con los hombres, como si fueran cosas independientes que después se ponen en relación. Pero primero está la existencia independiente. Ahí estaba Descartes. Ahí estaba la idea de que, en primer lugar, hay seres independientes unos de otros. Y después habrá una relación. ¿Qué relación habrá entre el alma y el cuerpo en Descartes? Acá está el lápiz, acá está Guido, y después habrá una relación. ¿Yo lo puedo comprar o no lo puedo comprar? Ahí están ustedes, acá estoy yo, y todos somos cosas que tienen un valor propio, independientemente de las relaciones que tenemos. Como si el valor de mi trabajo fuera independiente de estas fuerzas en relación que nos constituyen, ¿no? Entonces, las religiones y el capitalismo son construcciones metafísicas según ambos autores. Claro, el capitalismo es un tipo de organización económica basada en la misma operación de la metafísica que plantea Nietzsche. Exactamente. El fetichismo es la forma reactiva en la que se organiza el capitalismo. Lo reactivo es un término nietzscheano que supone esto, que es
una fuerza que está al servicio de la negación de la otra. Eso es la creación reactiva. Es decir, es una manera de organizar la producción debilitante. Debilitante. Bien. No se va a entender completamente esto, pero bueno. La semana que viene yo lo voy a retomar y ahí seguramente lo vemos mejor. Bien. Ok. Para pasar en limpio y cerrar. Partimos de una antropología filosófica tradicional que dice que el ser humano es un ser distinto al resto de los seres. Y acá vemos a dos autores que van a plantear que el ser es mezcla, que el ser es relación, que el ser es contaminación, que el ser siempre es impuro, que el ser siempre es el afuera, lo común, como dijo Heráclito, y que explican ambos autores nuestra vida como algo debilitado y empobrecido por un tipo de organización de la propia vida que separa y que pone a cada ser en el mundo como si fuera una cosa, una sustancia. Y eso es lo que nos vuelve pobres, ¿no? Porque es eso, es el trabajador podría producir un montón de cosas y sin embargo por el tipo de relación que tiene con la clase burguesa no lo puede hacer porque está separado de su potencia. Y para estar separado, ¿qué quiere decir? Está separado. Es decir, una cosa es el trabajador por acá, otra cosa son las cosas, otra cosa son los burgueses. Cosas separadas. Y después que cada uno se las arregle. Pero son seres separados. Esa separación, que es la idea de que la creación es un ser externo, independiente de mí, es la operación. Es una operación, no es una característica del ser. Es una operación, es algo que se hace y que está al servicio de debilitar a las fuerzas, que podrían crear muchísimas otras cosas.